Hola, muy buenos días, queridos estudiantes de grado tercero. Para esta semana damos inicio a nuestro trabajo en la guía número 5, en la cual estaremos trabajando lo que son las fracciones propias e impropias. Entonces, nos dicen acá que una fracción es propia cuando es menor que la unidad, es decir, cuando su numerador es menor que el denominador. En ese caso, podemos afirmar que es una fracción impropia. Por ejemplo, tenemos la fracción 3 décimos donde el 3 es menor que el 10, por lo tanto sería una fracción propia. Entonces una fracción propia siempre va a ser menor que la unidad, mientras que una fracción es impropia cuando su numerador es mayor que el denominador y por lo tanto se requiere más de una unidad para su representación gráfica. Eso es una fracción propia e impropia. Bueno, entonces vamos a mirar acá, por ejemplo, tenemos una unidad, la cual vamos a empezar a dividir para que sea una fracción propia. Entonces, por ejemplo, acá esta fracción es un medio es una fracción propia porque uno es menor que 2 y solamente requerimos de una unidad para su división. Aquí tenemos la fracción un tercio, que también es una fracción impropia, o tenemos 2 tercios, que también sería impropia. La fracción 2 cuartos, donde tenemos dos partes de 4 coloreadas, donde 2 es menor que 4, por lo tanto sería una fracción impropia. O 2 quintos, o 3 quintos, o 4 quintos, que también son menor que la unidad, por lo tanto es una fracción impropia. 4 sextos, 4 séptimos, 4 octavos, o 5 octavos, o 6 octavos, o 7 octavos. Entonces, como podemos observar, aquí nosotros requerimos nada más una unidad para su representación, por lo que el 7 es menor que el 8, entonces esto es una fracción impropia. Entonces una fracción es propia cuando el numerador es menor que el denominador. Ahora vamos a mirar cuándo son impropias. Impropias cuando necesitamos más de una unidad para su representación gráfica. Entonces, por ejemplo, 9 octavos, si ya miramos el 9 es mayor que el 8 y requerimos más de una unidad. Ya tenemos una unidad completa coloreada y ahora empezamos a colorear en la segunda unidad. Entonces acá tenemos 9 octavos, 10 octavos, 11 octavos, 12 octavos. El 12 es mayor que el 8, o 12 séptimos, o 12 sextos, 13 octavos, 14 octavos. Entonces, estas son fracciones impropias. Entonces, una fracción es impropia cuando se requiere más de una unidad y cuando el numerador es mayor que el denominador. Entonces, ahí tenemos fracciones impropias. Miren, 17 octavos. Ya para 17 octavos necesitamos 3 unidades, ¿verdad? Por lo tanto, eso es una fracción impropia. Entonces, una fracción es impropia cuando se requiere más de una unidad para su representación y cuando el numerador es mayor que el denominador. Entonces, hablamos de fracciones impropias. Y fracción propia es cuando se requiere una unidad para su representación y el numerador es menor que el denominador. Bueno, entonces aquí en la actividad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a representar las siguientes fracciones según nos indican. 3 medios, quiere decir que yo tengo que colorear 3 partes y la unidad está dividida en 2 partes. Entonces, 3 partes serían pintar 2 en una unidad y otra parte en la segunda unidad para que tengamos 3 pedazos coloreados, ¿verdad? Entonces tendría yo que colorear 3 pedazos de los 4 que tenemos acá. Lo mismo hacemos acá, pintamos 12 octavos de la unidad. Entonces pintamos la cantidad que nos alcance acá y lo que nos hace falta lo coloreamos en la siguiente unidad para poder tener 12 pedazos coloreados. Luego, en la siguiente fracción nos piden escribir la fracción que se representa. Te vamos a mirar qué fracción se representa en cada caso.
Entonces, por ejemplo, acá tenemos que contar los coloreados. Hay uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Son 7 partes coloreadas. Y la unidad fue dividida en ¿cuántas partes? Una, 2 y 3, ¿verdad? Entonces quiere decir que son 7 tercios. Entonces, una unidad fue dividida en 3 partes y se colorearon 7. Entonces, así hacemos con cada una de estas. Aquí vamos a colorear mayores que la unidad, o sea, las fracciones impropias. ¿Cuáles son impropias? Entonces, recuerden que para que sea impropia, tiene que ser el numerador más grande que el denominador. Entonces, por ejemplo, 7 es mayor que el 4, por lo tanto, esto es una fracción impropia, entonces la coloreamos. Lo mismo hacemos con cada una. Y acá menores que la unidad, o sea, propias. Recuerden que las propias son aquellas que tienen el denominador más, el numerador más pequeño que el denominador. Por ejemplo, miren, 2 doceavos. El 2 es menor que el 12. Entonces coloreamos, buscamos cuáles otras pueden ser. Eso es lo que hacemos en este punto de la actividad. Luego, aquí nos vienen a decir que vamos a colorear las regiones que contienen las fracciones impropias. Recuerden que fracciones impropias son aquellas que tienen el numerador más grande que el denominador. Entonces vamos a empezar a colorearlas. Entonces, por ejemplo, mire, 9 octavos. 9 es mayor que el 8, entonces quiere decir que empezamos a colorear toda la figura y al final vamos a encontrar una imagen que está ahí oculta. Entonces vamos a colorear todas las fracciones impropias que encontremos acá para poder descifrar qué imagen es la que tenemos allí. Luego, y en la actividad siguiente nos piden pues unir cada globo según nos indican. Entonces, las fracciones que sean propias para Lewis y las fracciones que sean impropias para Ana. Entonces, por ejemplo, 3 medios, el 3 es más grande que el 2, por lo tanto es una fracción impropia y esa le corresponde a Ana. 9 quinceavos, el 9 es más pequeño que el 15, por lo tanto es una fracción propia. Y si es propia, le corresponde a Lewis. Entonces, le enviamos el globito a Lewis. Y así hacemos con cada uno de los globos. Vamos a unirlos al niño que corresponde. Y pues con eso terminamos la actividad de esta semana. Cualquier duda, pregunta o inquietud me la hacen saber que yo con gusto les colaboro. Buen día.